contigo mi alabanza es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.
abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café. Estamos muy contentos de reunirnos cada semana por medio de estas transmisiones online, pero también recuerden que estamos expectantes de poder muy pronto reunirnos de manera presencial. Recuerden que estamos en todo el proceso de buscar un lugar tanto para el Centro Cultural como para las reuniones de iCafé Iglesia. Así que necesitamos sus oraciones para todo este proceso de búsqueda del lugar apropiado y los recursos para poder alquilarlo. No tenemos todavía una fecha, pues todo depende de este proceso de búsqueda y el eventual alquiler. Así que sigamos orando y estemos atentos. Y bueno, estamos en medio de toda esta serie que hemos titulado El Credo, los fundamentos de nuestra fe. Y justamente la idea es explorar cada semana una parte del Credo de los Apóstoles y el Credo Niceno. El Credo, como ya hemos explicado, es una síntesis de los fundamentos de nuestra fe, aquellas cosas que debemos siempre mantener en la mente y en el corazón. Recuerden, como decíamos al inicio, que no creemos lo que está en el credo porque el credo lo dice. Creemos en esas cosas que están en el credo porque el credo las ha tomado de las Escrituras, la palabra de Dios, y claro, lo expresa en una forma de una declaración sintetizada. Por eso, cada semana estamos acercándonos a la palabra de Dios para encontrar allí el origen de las expresiones del credo. Ahora, el tema de esta semana tiene que ver con nosotros directamente, la iglesia. Y para ello vamos a dar una mirada a esa frase donde se menciona la iglesia en el credo. Dice así: creemos en una iglesia santa, universal y apostólica. Creemos en una iglesia santa, universal y apostólica. Muy bien, vamos a ir a esta triple descripción en un momento. Pero primero, debemos reconocer que la palabra iglesia resuena en nuestros oídos trayendo de por sí una carga de significado. Este sentido y valoración que le damos a la palabra iglesia obviamente tiene que ver con nuestras experiencias, convicciones, formación, cultura o simplemente algunos prejuicios que podamos tener. Hace un tiempo hablamos en iCafé sobre lo que es la iglesia y decíamos que la iglesia no es una institución, aunque es bueno organizarse, tener un nivel de institucionalidad. Decíamos que la iglesia no es un edificio, aunque no hay nada intrínsecamente malo en tener un edificio, un local, un lugar de reunión. Decíamos que la iglesia no son dogmas, aunque obviamente valoramos la doctrina, los credos, como el que estamos estudiando, etc. Lo que sucede es que cuando escuchamos la palabra iglesia, pueden venir estas ideas a la mente. Pensamos inmediatamente en jerarquías, en el clero, en una institución, pensamos en edificios, como cuando decimos nos vemos en la iglesia, para decir que nos vemos en cierto edificio público al que le hemos llamado la iglesia. O pensamos en dogmas, en doctrinas religiosas. Incluso podrían venir a la mente una serie de ideas como iglesia en forma de un sinónimo de intolerancia o de superstición o de un lugar donde hay mucha condenación y muchas cosas más. Es por eso muy importante despojarnos de cualquier sentido distorsionado que le hayamos dado al término y poder mirar el sentido original de la palabra en las Escrituras. La palabra iglesia viene del término eclesía, en griego. Y eclesía nos habla de una asamblea, un grupo de ciudadanos que se reunían para discutir temas de Estado. Ese es el uso normal que le daban en el mundo griego.
Es decir, el enfoque siempre estaba en las personas. Y específicamente la etimología de la palabra eclesía en griego viene de dos términos. El primero es ek, que significa fuera de, y el segundo es klesis, que significa llamar y hace referencia a uno llamado, a alguien que es llamado. Y eso nos da el sentido de esta palabra eclesía, que es llamados fuera o llamados fuera de. Solo con estos datos vamos dándonos cuenta lo lejos que nos hemos ido, nos hemos ido alejando, ¿no?, del sentido pristino, original de la palabra. En primer lugar, la iglesia, como decíamos, está compuesta de personas, no de un edificio, no es una jerarquía. La iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Este término común de entonces es tomado para referirse a la maravillosa comunidad de fe que Jesús vino a instalar aquí en la tierra. Y es importante mencionar a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay iglesia sin Jesús. No hay iglesia sin Jesús. Él es el centro, Él es el fundamento, la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Vamos a Mateo 16, 18. En este pasaje, en verdad lo vimos hace un par de semanas y mencionábamos cuando veíamos este pasaje de Mateo 16 lo importante de tener claro quién es Jesús. Y recordábamos cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan de esa excelente pregunta que hizo Jesús? Y quien dio la respuesta precisa y correcta fue Pedro. Y Pedro lo que dijo fue, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y justamente, después de esa gigantesca declaración de Pedro, Jesús le dice lo siguiente. Ahora sí, vamos a Mateo 16, 8. Dice así, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Obviamente, la roca a la que se refiere Jesús no es Pedro, no es ningún ser humano u organización, es justamente Jesús y el reconocimiento de su lugar como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Es la declaración, tremenda declaración que había o acababa de dar Pedro. Solo con esto yo ya me lleno de alivio. Y puedo estar tranquilo porque si el fundamento de la iglesia fuera una persona, un ser humano falible, estamos en problemas. Si el fundamento de la iglesia fuera una organización o estructura, por muy funcional que ésta sea, también estamos en problemas. Porque los hombres y las instituciones fallamos, nos decepcionan. Pero Cristo, que es el verdadero fundamento de la iglesia, Él es perfecto, Él no falla. Y por eso las puertas del Hades, el infierno mismo, no podrán vencer a la iglesia, a los creyentes que somos y formamos la iglesia, en tanto Cristo esté como el fundamento, como la roca allí en la base. Es decir, la iglesia somos nosotros, el conjunto de creyentes, de seguidores de Jesús que hemos puesto nuestra fe en Él y declaramos que Jesús es el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente. Ahora, este sentido de comunidad, de cuerpo y de unidad es clave para entender lo que es la iglesia. La fe que Jesús nos da y la iglesia a la que Él nos llama a ser parte está obviamente compuesta de personas. Así como decíamos que no hay iglesia sin Jesús, tampoco hay iglesia en soledad. Cristo nos llama a la unidad, al compañerismo, a la mutua dependencia, a ser parte de su familia, a relacionarnos unos con otros. Por eso termina siendo una paradoja el pretender vivir como seguidores de Jesús lejos de su iglesia. Y yo entiendo aquella frase que algunos empezaron a decir a modo de protesta. Incluso recuerdo que alguien sacó un polo, una camiseta que había puesto una frase ahí que decía: he dejado la iglesia para seguir a Jesús. He dejado la iglesia para seguir a Jesús. Una frase así se entiende cuando el concepto que tenemos de iglesia es organización, jerarquía, institución, pero no tiene sentido con esta dimensión de comunidad que significa la iglesia. Tenemos una relación personal con Dios, pero también tenemos una relación en comunidad, unos con otros, como familia de Dios. Y aquí es donde las expresiones que usa el credo para referirse a la iglesia cobran tanto sentido. La primera es afirmar que creemos en una iglesia que es santa. Santa. Bueno, aquí tenemos otra palabra muy mal entendida.
Al escuchar santa, pensamos en perfecta, sin defecto, sin error alguno. Y claro que esto nos confunde, porque al pensar en la iglesia, pensamos, recuerden, en instituciones, en organizaciones humanas que se denominan como tales, y podemos ver en ellas mucha falta de perfección. Más bien vemos errores catastróficos, históricamente catastróficos, las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas, la intolerancia religiosa y muchas cosas más. Pero recordemos que la iglesia somos las personas, todos nosotros. Y si la iglesia, que es la reunión de los creyentes, es santa, ¿quiere decir que nosotros somos santos? Bueno, exactamente, eso es así. Y eso nos lleva a recordar que santos significa separados, separados. Vamos a la introducción de la carta de Pablo a los creyentes en Corinto. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto, primer capítulo de la carta, los primeros 2 versículos de la introducción a la carta, dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Es muy interesante cómo usa los términos. Esta carta va dirigida a la iglesia. Y luego de decir que va a la iglesia, dice a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son esa iglesia. Y luego aclara que son aquellos llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y aquí vemos las características que mencionábamos de la iglesia. Son los llamados, ¿recuerdas? No son los autoinvitados. Recuerda siempre, cuando se trata del pueblo de Dios, cuando se trata de la iglesia, Dios es el de la iniciativa. Él nos llama, Él nos convoca, nos reúne y es por pura gracia y amor de su parte que nos llama para ser su pueblo. Viene a mi mente cuando estaba allí con los primeros discípulos y le decía, sígueme, ¿no? Sígueme. Y ellos dejaban todo, iban tras el maestro. Así nos llama el maestro a cada uno de nosotros. Pero no cualquier pueblo. No nos llama a ser cualquier pueblo, sino nos llama a ser un pueblo santo. Es decir, un pueblo separado, separado para Él. ¿Y cuál es la base de esta santidad? Bueno, Él nos hizo santos por medio de Cristo. La iglesia es santa y nosotros somos santos no por nuestros méritos, no por nuestras perfecciones, no por estar libres de pecado, sino que es por medio de Cristo. Cristo es el perfecto, Él es el santo, Él es sin mancha y nos otorga su santidad a nosotros, su perfección. Y cuando Dios nos ve por medio de Cristo, nos ve santos, sin mancha alguna en Jesús. Una de las figuras que usa la Biblia para que entendamos el amor de Cristo por nosotros, su iglesia, es la de llamar a la iglesia la esposa de Cristo o la novia de Cristo. Fíjate en Efesios 5, 25, 26. Efesios 5, 25, 26 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aquí Pablo está hablando a los esposos sobre el amor que deben tener a sus esposas y en ese contexto nos recuerda cómo es que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para hacerla santa. Ahora nosotros disfrutamos la comunión, disfrutamos el llamado de Dios para ser su pueblo, disfrutamos el ser llamados santos, pero todo eso, recuerda, le costó a Cristo la entrega total en la cruz, pero Él lo hizo por amor. Ahora no pienses que eso significa que ya no hay nada que hacer, sino al contrario. Cristo nos llama santos y estamos posicionalmente ubicados en esa categoría por su gracia y amor, pero vivimos cada día en ese proceso de santificación. Somos santos en Cristo, integrantes de la iglesia que es santa por la obra de Dios, por la obra de Cristo. Vivimos en comunión siendo perfeccionados mediante la palabra de Dios. Ahora, esa santidad se expresa siempre en la comunidad, en la interrelación con otros creyentes, como un cuerpo. Como dice Pablo, una iglesia
radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, santa e intachable. Déjame decirte que esa es la iglesia que Jesús soñó. Esa es la iglesia que Jesús hizo posible. Eso no lo podemos lograr nosotros. Nosotros hacemos muchas veces lo contrario. Pero si como creyentes ponemos nuestra fe en Jesús, en su palabra y en su gracia, recibimos ese regalo, recibimos esas características, recibimos esa descripción. La iglesia, escúchame bien, la iglesia es una comunidad santa compuesta por pecadores arrepentidos que descansan en Jesús para vivir el llamado a una vida santa como pueblo de Dios. La iglesia es una comunidad santa compuesta de pecadores arrepentidos que descansan en Jesús para vivir el llamado a una vida santa como pueblo de Dios. Por eso, no importa con qué pecados luches, con qué debilidades te enfrentes, con qué tentaciones colisionas en tu vida diaria, la iglesia es para ti. Dios te está llamando y te dice, tú eres mi hijo. Y te mira a ti y me mira a mí, a los demás que atravesamos las mismas luchas y dificultades y nos dice, ustedes son santos, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi iglesia, ustedes son mi novia. Eso nos debe llenar de esperanza y nos debe llevar a repensar la iglesia, no como un lugar de personas perfectas, sin problemas, sin luchas, casi glorificados, sino que debe llevarnos a recordar que somos la comunidad de los heridos, de los andrajosos, de los pobres en espíritu, que dependemos de la gracia y clamamos al Padre cada día. Por eso Pablo iniciaba sus cartas saludando a los santos en Roma, o a los santos en toda la región de Acaya, o a los llamados a ser santos, e interesantemente siempre en forma plural, no individual, juntos. Somos los santos de Icafé, llamados a ser santos en Cristo. Pero luego, el credo dice algo muy valioso. Habla de este aspecto universal de la iglesia. Hoy se reconoce y se da valor a la igualdad, al hecho de ser todos iguales como seres humanos. Pero mucho antes de que esto sea considerado un valor positivo para la humanidad, Cristo estaba formando a su iglesia sobre esta base de un cuerpo que no está formado por una élite, por un grupo de iluminados que tienen un acceso favorecido. No se trata de una argolla religiosa, no es un grupo cerrado o exclusivista que mira por encima del hombro a los que no logran o no son parte del mismo, no. Se trata de una institución, de una institución u organización que arbitrariamente determina quiénes están dentro y quiénes están fuera. De ninguna manera, no es nada de estas cosas. La universalidad del Evangelio queda bien definida, está muy clara en Gálatas 3:28. Vamos a ese pasaje, Gálatas 3:28. Mira lo que dice. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! El mundo antiguo estaba lleno de nacionalismo, esclavismo, machismo y puros ismos que dividían a las personas. Y Cristo nos invita a ser parte de una comunidad donde todo eso queda de lado. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. En el pasaje que vimos antes, donde Pablo le decía a la iglesia en Corinto que han sido llamados a ser santos, dice al final del versículo que leímos lo siguiente: tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Es decir, esta invitación para ser parte de su pueblo, de su iglesia santa, llena de santos en Cristo, es para todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. No hay separaciones ni étnicas, ni geográficas, ni políticas, ni culturales. Jesús nos hace parte de su iglesia universal a todos los que en todas partes invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Señor de ellos y de nosotros. Y sabes, en un mundo tan dividido, tan fragmentado como el que vivimos, en medio de tantas polarizaciones en nuestra sociedad, el llamado de Cristo a una iglesia donde todos somos iguales es maravilloso, es liberador, es esperanzador. Eso anhela el ser humano. Para eso nos creó Dios, pero la realidad es que nos dividimos más y más. Y allí es donde la iglesia debe brillar
para mostrar la riqueza del Evangelio, la esperanza de la redención. Fíjate Efesios 3, 10 al 12, lo que dice. Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios que se deja ver de tantas formas al observar ¿a quién? A la iglesia. Es lo que Dios desde la eternidad había planeado hacer por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora podemos acercarnos con libertad y confianza a Dios cuando lo hacemos por medio de Cristo y confiando en Él. Así que la iglesia es santa y es universal. Aquí vale la pena mencionar que muchos de ustedes han escuchado o incluso memorizado el credo o una versión del credo donde dice creo en la Santa Iglesia Católica. Y en verdad esa fórmula puede ser perfectamente usada porque la palabra católica viene del griego católicos, que significa justamente universal. Así que la frase Iglesia Católica del credo no está haciendo mención a ningún sector de la cristiandad en particular como sería la Iglesia romana, pero para evitar confusiones en las versiones del credo que usamos, en vez de la palabra católica usamos la palabra universal, que es básicamente lo mismo. Y la última parte del credo dice que es apostólica. ¿Qué significa esto? Es apostólica porque el encargo fue dado a los apóstoles y ellos trasladaron lo que recibieron. Ellos fueron el fundamento o recibieron el fundamento y eso es importante porque no se trata de nuevas revelaciones o descubrimientos novedosos. Hemos recibido la fe de los apóstoles, el encargo, el misterio que fue revelado a ellos y se ha transmitido a nosotros en la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 3, 5 al 6. Es el misterio que en la antigüedad Dios no había dado a conocer, como sí lo ha hecho ahora por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este es el misterio, que los no judíos compartirán plenamente la herencia con Israel. Ambos son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que Dios nos hizo en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas. En el Evangelio, las buenas nuevas, el anuncio de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios es para todos, es para nosotros, judíos y no judíos. Entonces, la iglesia, los creyentes, vivimos basados en esta revelación de Dios por medio de los apóstoles. Y aunque podemos usar la palabra apóstol en un sentido metafórico actualmente, debemos tener mucho cuidado con quienes se arrogan para sí la calidad de apóstoles modernos y cuyas enseñanzas se alejan de la corriente histórica que hemos heredado como iglesia. Por eso el apóstol Pablo, ya en el primer siglo, le advertía lo siguiente a su conocido discípulo, Timoteo. ¿Recuerdan? Timoteo, discípulo de Pablo. Mira lo que le decía en 2 Timoteo 4, 1 al 3. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Así que mantengámonos vigilantes y siempre busquemos la verdad de la palabra de Dios y no de falsos maestros o apóstoles. Los apóstoles son aquellos que están registrados en las Escrituras y que recibieron el mensaje de Dios para nosotros. No creemos tampoco en algún tipo de sucesión apostólica hasta nuestros días que otorgue autoridad a ese nivel a personas actualmente. Vamos a profundizar más en esto cuando miremos el tema del lugar de las Escrituras en el credo y cómo Dios ha hablado a su pueblo, a su iglesia. Ahora, antes de orar, quiero dirigirme en primer lugar a ti que tal vez estás escuchando por primera vez esta perspectiva de lo que realmente es la iglesia. Estás sorprendido porque no encaja en la idea que tenías, o los prejuicios, o cómo lo asociabas, a lo que asociabas la palabra iglesia. Déjame decirte que Jesús te invita a ser parte de su familia, de su pueblo. Te está llamando y solo tienes que decirle, sí Señor, he escuchado tu voz y tu llamado y te entrego mi vida, mi mente, mi corazón. Entiendo que tú me llamas a ser parte de tu pueblo. Fuiste a la cruz para hacerlo posible. Te agradezco, acepto ese sacrificio que hiciste por mí y te rindo mi vida. Entrégale tu vida al Señor. Si lo has hecho antes, pero por diversos motivos, te has alejado de la comunión, de la comunidad de la iglesia, te has desconectado, y has estado viviendo tu fe de manera aislada e individual,
Déjame decirte que Dios quiere que vivas tu fe en comunidad. Las iglesias no son perfectas, pero Cristo, que es el fundamento y la roca sobre la cual la iglesia está fundada, Él es perfecto. Así que caminemos juntos, mirándolo a Él, ayudándonos unos a otros en nuestras debilidades, caminando como un cuerpo, una familia, una comunidad, los santos de Dios, llamados a ser testimonio a este mundo dividido y solitario. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en primer lugar por aquellos que están escuchando este mensaje y que no han experimentado hasta ahora lo que significa ser parte de esta comunidad, de la iglesia, de tu cuerpo, por quien tú diste tu vida entera. Señor, te pedimos por ellos que puedan descubrir la maravilla de lo que significa ser hijos tuyos, ser parte de una familia, que no están solos, que tú los has diseñado para esto, para vivir en comunidad, para ser hijos tuyos, para que ellos puedan vivir en comunión con Dios a través de la obra perfecta de Cristo. Señor, transfórmales, escucha sus oraciones y la entrega que hacen hoy a ti. Y te pedimos también por aquellos de nosotros que sí, Señor, hemos conocido tu gracia, hemos sido aceptados gratuitamente por amor y misericordia a tu iglesia, pero por distintos motivos nos vamos desconectando. Empezamos a vivir nuestras vidas de manera individual, con nuestros asuntos, nuestros afanes y tantas cosas que nos distraen. Y nos olvidamos que somos un pueblo, nos olvidamos que nos debemos unos a otros, nos olvidamos que estamos llamados a la santidad, que estamos llamados a la unidad, que estamos llamados al amor unos a otros. Señor, perdónanos por desvincularnos, perdónanos por desconectarnos y ayúdanos, Señor, a vivir en esa dimensión que tú querías, lo que tú soñaste para tu iglesia, una iglesia que dé testimonio, una iglesia que abra los brazos a este mundo dividido, este mundo polarizado y que podamos enseñar, que podamos mostrar que tú tenías un plan diferente, un plan de redención, de buenas noticias, de comunión con el Padre a través de Cristo y para eso está tu iglesia, tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a representar bien aquello que tú diseñaste para nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grandiosa es tu fidelidad. Trabajas en el pecador. Nos guías por corrientes a tu gracia. Y nada nos podrá apartar. Y recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Grandiosa es tu justicia, Dios. El débil al fuerte guiará. Nos guías en el canto de redención. Tu pueblo canta junto a ti. Recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu
Muy bien, como siempre queremos saludar a quienes nos están por primera vez mirando esta transmisión, o tal vez es una de las primeras veces que nos estás acompañando. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que puedas realmente mantenerte en contacto con nosotros. Nos gustaría conocerte. No solamente que estés al otro lado viendo la transmisión, sino conocer tu nombre, conocer un poco de dónde eres, como así escuchaste de iCafé. Y para eso tenemos varios medios. Tenemos nuestras redes sociales. Puedes escribirnos a través de el Facebook de iCafé Iglesia, o también el Instagram. Tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos un correo electrónico también que va a aparecer allí. Puedes usar cualquiera de estos medios, mándanos un inbox, un correo, y nos encantaría conocerte, conversar, y estamos para servirte y para ayudarte. Sobre todo si has tomado esta decisión de caminar con Jesús, de mirarlo a Él y seguir junto como parte de su pueblo. Estamos para ti, estamos para servirte. Y por supuesto saludamos a los que cada semana son parte de la familia de iCafé, del pueblo de Dios que nos reunimos siempre. Sigamos orando por aquel lugar que estamos buscando para poder tener en el futuro nuevamente reuniones presenciales. Y bueno, también recuerden que la iglesia está para orar unos por otros, así que tenemos un vínculo, un enlace para poder orar. Si tienes una necesidad de oración, mándanos un mensaje, mándanos un WhatsApp, o mándanos o llena ese formulario. Ahí está la página, llena allí, entra allí, es un enlace, y puedes poner allí tus motivos de oración y vamos a estar orando. Tenemos 2 horarios, jueves a las 7:30 y también los domingos a las 9:30 para oración grupal. De paso, si quieres unirte, quieres ser parte de esta oración, tiempo de oración unida, estás invitado. Solo avísanos para darte el enlace para cualquiera de estos 2 días. Y por supuesto, a lo largo de la semana seguimos orando. Y también vamos a reunirnos ahora en Zoom. El tiempo de Zoom es para poder compartir, conversar un poco sobre la iglesia, lo que significa, tus impresiones a esto que hemos estado conversando y aprendiendo de la palabra de Dios. Y también vamos a tener un tiempo de oración, pero sobre todo disfrutar de la comunión, de vernos los rostros allí a través del Zoom y poder pasar un tiempo juntos. Y así que después de esta última canción de postludio estaremos en el Zoom con el enlace que ahí va a aparecer en el chat de YouTube. Dios los bendiga. La iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad. El templo son 2 andenes y una banca de parque. Es el altar, un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar. Y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. De toda la membresía, tan solo él llega en sobriedad. Los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios. Les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastor. La iglesia de Juan Pablo hace 2 años que comenzó. 6 días a la semana tienen ayuno porque tocó. Y él sabe que lo que hace pelea con la razón. Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. Y eso que aún no te digo, que si te descuidas te pueden robar. Y así te suene alocado, Juan Pablo vive feliz, llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín. De Medellín.